Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, un mundo que a menudo nos sorprende con sus vaivenes, sus historias y, por supuesto, sus romances. Y es que si hablamos de parejas que han cautivado a millones, es imposible no pensar en Demet Özdemir y Can Yaman. Su conexión en pantalla, su química arrolladora, traspasó la ficción y se convirtió en uno de los romances más comentados de los últimos tiempos. Pero, ¿qué pasa cuando la vida real se cruza con la imagen pública? Hoy vamos a desgranar un episodio que ha dado mucho de qué hablar, la supuesta reacción de Can Yaman ante unas fotos de Demet Özdemir en topless en un yate. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con un simple clic, estarán al día de todas nuestras novedades y nunca se perderán estos chismes jugosos y análisis que tanto nos gustan. Ya sabemos que Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un icono de estilo y una figura pública que genera un interés enorme. Desde sus inicios, Demet ha sabido labrarse un camino sólido en la industria del entretenimiento, demostrando una versatilidad que la ha llevado a interpretar roles muy diversos, desde comedias románticas hasta dramas más intensos. Su capacidad para conectar con el público es innegable, y cada uno de sus proyectos se convierte en un evento. ¿Y qué decir de Can Yaman, el actor que conquistó corazones con su porte, su galanura y esa sonrisa que derrite? Can Yaman ha sabido construir una imagen de galán moderno, combinando su talento actoral con un estilo de vida que atrae las miradas. Juntos en Erkencikus crearon una magia que muchos esperábamos ver replicada en la vida real. La serie, un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional, catapultó a ambos actores a la estratosfera de la fama, y la química entre sus personajes, Sanem y Can, era palpable, tan intensa que resultaba casi imposible creer que solo fuera actuación. Y para sorpresa de muchos, así fue. Su relación fue pública, llena de muestras de afecto y momentos que compartieron con sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de instantáneas de su vida en pareja, de sus viajes, de sus gestos románticos, y los fans se deleitaban con cada detalle. Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas, su relación también estuvo bajo el escrutinio constante de la prensa y el público. Cada paso, cada comentario, cada fotografía era analizado al milímetro. La esfera mediática, siempre ávida de contenido, se convirtió en un prisma a través del cual se observaba cada movimiento de la pareja, magnificando o distorsionando lo que sucedía. Y es precisamente en ese análisis, en esa lupa mediática, donde surge la historia que vamos a abordar hoy, un episodio que encendió las alarmas y generó un torbellino de especulaciones. La noticia que sacudió a los fans y a los medios se relaciona con unas fotografías de Demet Özdemir, tomadas aparentemente durante unas vacaciones en un yate. En estas imágenes, la actriz aparecía disfrutando del sol y el mar, luciendo un aspecto relajado y despreocupado, y sí, se le veía en topless. Ahora bien, lo importante aquí no es tanto la fotografía en sí, que en el contexto de un disfrute privado del mar en alta mar podría considerarse algo normal, sino la supuesta reacción de su entonces pareja, Can Yaman. Las preguntas brotaron como agua de manantial: ¿cómo reaccionaría uno de los hombres más deseados del momento al ver a su novia, una de las mujeres más guapas del mundo, en una situación tan expuesta, y sobre todo, una situación que podría ser vista por terceros y captada por la lente indiscreta de los paparazzis? Las especulaciones no tardaron en surgir, y el frenesí mediático se desató. Se hablaba de celos, de incomodidad, de una posible crisis en la pareja. La prensa rosa, siempre en busca de titulares jugosos y polémicos, hizo su trabajo a la perfección, y el tema se convirtió en una auténtica bomba mediática, eclipsando otros asuntos y ocupando portadas y espacios privilegiados. Los detalles que rodearon la noticia eran, como es habitual en este tipo de informaciones, confusos y contradictorios, alimentando aún más el misterio y la especulación. Algunos medios aseguraban, con supuestas fuentes cercanas a la pareja, que Can Yaman se había molestado profundamente por la publicación de las imágenes, que había exigido a Demet que no volviera a hacer algo así, y que incluso habían mantenido una fuerte discusión al respecto. Otros, en cambio, insinuaban que la relación ya venía tambaleándose desde hacía tiempo, que existían grietas en su unión, y que este incidente con las fotografías solo fue la gota que colmó el vaso, precipitando una crisis irreversible. Y claro, como no podía ser de otra manera, también estaban aquellos que defendían a capa y espada a la pareja,
tildando las informaciones de falsas, malintencionadas y producto de la imaginación de algunos periodistas, y asegurando que Can Yaman era un hombre comprensivo y moderno, y que la libertad de Demet Özdemir para disfrutar de su vida y de su cuerpo como ella quisiera no era un problema para él. Es la dinámica típica y perversa del circo mediático. Unos lanzan el anzuelo, a menudo con información sesgada o directamente inventada, otros pican, creyendo en la veracidad de lo publicado, y la noticia se propaga como la pólvora, a menudo sin ningún tipo de verificación rigurosa de los hechos. La bola de nieve mediática, una vez iniciada, es difícil de detener. Lo más interesante de todo este asunto, y lo que lo convierte en un tema digno de análisis, es cómo estas situaciones ponen de manifiesto las expectativas y los prejuicios que la sociedad, a menudo, tiene sobre las relaciones, especialmente cuando involucran a figuras públicas. Se espera que las celebridades vivan bajo un estándar de perfección, donde cada acción, cada gesto, cada decisión sea medida, sopesada y juzgada por el público y los medios. Y cuando algo se sale de esa norma implícita, o simplemente desafía las convenciones sociales o las expectativas creadas, las reacciones no se hacen esperar, y el juicio público se vuelve implacable. En el caso de Demet Özdemir, una mujer que se ha labrado una carrera por mérito propio, que ha demostrado ser fuerte, independiente y dueña de su propia imagen y decisiones, se esperaría que pudiera disfrutar de su vida, de sus vacaciones y de su cuerpo como ella decida, sin tener que rendir cuentas a nadie, ni mucho menos sentirse coartada por las miradas ajenas o las expectativas de su pareja. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las líneas entre lo público y lo privado a menudo se difuminan de manera incómoda, y las acciones de las celebridades se convierten en carnada para el entretenimiento público. Y aquí es donde entra la figura de Can Yaman, y la complejidad de la situación para él. ¿Cómo se supone que debería reaccionar un hombre en esa situación, especialmente si su relación es pública y está constantemente bajo la lupa? Si se mostraba indiferente o restaba importancia a las fotografías, se le podría acusar de desinteresado, de poco protector, o incluso de tener una relación poco seria y superficial. Si por el contrario mostraba enfado, preocupación o intentaba establecer límites, se le tildaría de celoso, posesivo, anticuado y represor, un hombre que no respeta la libertad de su pareja. Es un auténtico dilema, un callejón sin salida mediático. Las redes sociales, ese termómetro incansable y a menudo volátil de la opinión pública, se llenaron de comentarios, debates y opiniones. Algunos apoyando la decisión de Demet, defendiendo su derecho a la libertad individual y a la expresión de su sensualidad. Otros criticando a Can, considerándolo inflexible o anticuado en sus planteamientos. Y muchos defendiendo la idea de que una relación sana y moderna se basa en el respeto mutuo y en la libertad del otro, independientemente de las profesiones o la exposición pública. La discusión se volvió apasionada, dividiendo a los fans en bandos. Lo que sí queda claro, al margen de las especulaciones y de la veracidad de los hechos, es que las fotografías en topless de Demet Özdemir en el yate, independientemente de su veracidad, del contexto en que fueron tomadas o de la reacción real de Can Yaman, sirvieron como un poderoso catalizador para una oleada de especulaciones sobre la relación, y para poner en relieve las tensiones que a menudo existen entre la vida privada de las celebridades y la voracidad del ojo público. Y es que a veces una imagen o la interpretación que se hace de ella, por muy distorsionada que sea, puede decir más que 1000 palabras, o al menos, generar muchos más titulares y conversaciones. Es un recordatorio contundente de que en el mundo de las celebridades, cada detalle, por insignificante que parezca, puede ser magnificado, analizado, distorsionado y convertido en un evento mediático de proporciones épicas, a menudo hasta la saciedad. Pero ¿cuál fue la verdad detrás de todo esto? Si bien es cierto que las noticias sobre la supuesta reacción de Can Yaman ocuparon portadas, generaron un gran revuelo y alimentaron innumerables debates en foros y redes sociales, la realidad es que en la mayoría de los casos, no hay confirmación oficial por parte de los protagonistas. Las parejas de celebridades, por lo general, optan por mantener en la esfera privada los detalles íntimos de sus vidas personales, y es muy raro que se pronuncien públicamente sobre rumores o especulaciones de este tipo, a menos que la situación sea realmente grave y afecte directamente a su reputación o a su tranquilidad. Y si lo hacen, suele ser para desmentirlos de manera genérica, sin entrar en detalles que puedan reavivar la polémica. El silencio en este contexto suele ser la estrategia más habitual. Lo que sí podemos observar, y es un hecho constatado, es que tras este episodio y otros similares que rodearon su relación, incluyendo otras polémicas y especulaciones sobre su compatibilidad o sus diferencias, Demet Özdemir y Can Yaman finalmente tomaron caminos separados.
Si bien es imposible determinar con certeza si este incidente en particular, la supuesta reacción de Khan ante las fotos de Demet en topless, fue la causa directa o principal de su ruptura, es innegable que las presiones mediáticas, el constante escrutinio público, las expectativas irreales y las constantes especulaciones pueden pasar factura a cualquier relación, por muy fuerte y sólida que sea. La vida pública, con su implacable escrutinio y su constante exposición, puede ser un terreno muy difícil y exigente de transitar, especialmente para las parejas, que ven su intimidad convertida en un espectáculo. La sostenibilidad de una relación bajo este tipo de presión constante es un desafío mayúsculo. Lo que nos enseña esta historia, y muchas otras similares que ocurren constantemente en el mundo del entretenimiento y la fama, es la importancia fundamental de distinguir entre la ficción y la realidad, entre la imagen pública cuidadosamente construida y la vida privada, con sus altibajos y sus complejidades. Demet Özdemir es una profesional talentosa, una mujer admirable y, sobre todo, una persona que tiene derecho a vivir su vida como ella elija, a disfrutar de sus momentos de ocio y a tomar sus propias decisiones sobre su imagen y su cuerpo. Y Khan Yaman, como cualquier ser humano, tiene sus propias reacciones, sus propias sensibilidades y su propia forma de vivir las cosas, y estas no siempre se ajustan a las expectativas preconcebidas del público. La prensa, en su afán por el espectáculo, por generar clics y vender periódicos o audiencias, a menudo construye narrativas, crea dramas y edita la realidad para que se ajuste a sus intereses, y estas narrativas no siempre se corresponden con la verdad. Es fascinante observar cómo un simple evento, como unas fotografías de una persona disfrutando del sol en un yate, que en principio debería ser un asunto privado, puede desencadenar una tormenta de opiniones, juicios, debates y especulaciones que alcanzan dimensiones globales. Y es precisamente por eso que nos gusta traerles estos temas aquí, a nuestro canal, para analizarlos con detenimiento, para reflexionar sobre las dinámicas que los rodean y para intentar entender un poco mejor el complejo y a menudo contradictorio entramado de la fama, las relaciones públicas y la vida privada. Porque al final, detrás de las cámaras, detrás de los focos y de las alfombras rojas, hay personas con sus propias emociones, sus propias decisiones, sus propios procesos internos y sus propias luchas. En definitiva, la supuesta reacción de Khan Yaman ante las fotos de Demet Özdemir en topless en un yate es un ejemplo más de cómo la vida de las celebridades se convierte en un espectáculo público, donde cada detalle, por pequeño que sea, es interpretado, analizado y juzgado por millones de personas. Si bien no podemos afirmar con certeza y de manera rotunda cuál fue la reacción exacta de Khan Yaman, ni si existió o no un conflicto real al respecto, lo que sí queda patente y es innegable es el intenso interés mediático y público que rodeaba a esta pareja, y la forma en que su vida privada se convirtió en un objeto de consumo masivo. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la inmensa presión que enfrentan las figuras públicas, y sobre la delgada y a menudo difusa línea que separa su vida privada de la atención constante e invasiva y, en ocasiones, perjudicial de los medios. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos y seguidores de nuestro canal. Hemos desentrañado este intrigante episodio, hemos reflexionado sobre la dinámica de las relaciones de celebridades, la influencia de los medios y las expectativas sociales. Espero que les haya resultado tan interesante y enriquecedor como a mí me ha resultado prepararlo y compartirlo con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre este tema que ha dado tanto que hablar. ¿Qué piensan ustedes sobre este asunto? ¿Creen que los medios a menudo exageran o inventan para generar titulares? ¿Cómo creen que realmente reaccionaría Khan Yaman ante una situación así? ¿O consideran que es un asunto puramente privado que no debería ser objeto de debate público? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sanamente sobre estos temas. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido, compartirlo con sus amigos y conocidos para que nadie se pierda este chisme jugoso y este análisis, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido como este, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis profundos. Un abrazo enorme a todos.